Bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Mezclamos la levadura fresca con la harina hasta integrarlos. Agregamos toda el agua fría y comenzamos a compactar. No amasamos, compactamos. Agregamos la sal y seguimos compactando por unos minutos. Agregamos el aceite y seguimos integrando. Y seguimos incorporando la harina que nos queda en la mesa de trabajo. Hacemos pliegues para darle fuerza a la masa. No nos preocupemos si la masa se siente un poco pegajosa. Es parte de su alta hidratación y así vendrán unos panecillos más suaves y esponjosos. Hacemos una bola y la dejamos reposar por 20 minutos. Como podemos ver, el reposo ha servido. Nuestra masa es más homogénea y elástica y sin necesidad de amasar mucho. La dejamos reposar por 10 minutos más. Untamos un poco la masa con aceite. Hacemos bien una bola. Untamos un bowl con aceite. El bowl debe ser grande. Este que tenía en este momento es pequeño, después lo cambié. Y untamos la masa por arriba. La tapamos y la llevamos a la nevera por 18 horas. La sacamos de la nevera, la dejamos reposar a temperatura ambiente. 1 o 2 horas, todo dependiendo de la temperatura que tenemos donde nos encontramos. Untamos la mesa con aceite y estiramos nuestra masa para darle fuerza a nuestra masa. Estiramos. Todo va a depender también del reposo que se le haya dado. Repito, de la temperatura que hace donde nos encontramos. Si hace frío, si hace calor. Y hacemos nuevamente una bola. Y la dejamos reposar nuevamente por 1 o 2 horas. O hasta doblar su volumen. Con ayuda de harina o sémola, llevamos ya nuestra masa para estirarla. Comenzamos por los bordes y después por el interno. Con nuestros dedos, con la parte más blanda de nuestros dedos, con la yema de nuestros dedos,
solo haciendo presión con la yema de los dedos. Quitamos el exceso de harina y el exceso de harina de nuestra masa. Untamos una bandeja con aceite. Todo va a depender de la altura que querramos nuestra pizza. Puede ser más alta, más delgada. Todo va a depender también del tamaño de nuestra bandeja. Colocamos nuestra masa en la bandeja y comenzamos a ajustar las puntas, los bordes, sin tocar mucho el centro, para no sacar el aire que hemos adquirido con el tiempo de maduración de nuestra masa. Dejamos reposar nuestra masa ya en nuestra bandeja y le colocamos un paño húmedo. Después de 1 hora más o menos, agregamos la salsa de tomate con nuestras manos, apoyando poco a poco sin sacar el aire que nuestra masa ha adquirido con el reposo, hasta los bordes. Precalentamos nuestro horno, muy importante, 30 minutos antes, y la llevamos al horno. En la parte baja del horno luego colocamos la mozzarella una vez, o el queso, para gratinar. Una vez que nuestro tomate se haya secado, pueden utilizar el queso que gusten. Lo importante es que sea un queso que gratine. No se asusten si el queso bota el agua que contiene dentro. En la segunda parte, que la llevamos a la primer nivel del horno, se seca, se gratina. Por ejemplo, este es queso mozzarella y genera mucha agua. Gracias por seguirnos. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like y hasta la próxima.